Konnichiwa minasan o genki desu ka? Bienvenidos otra vez a Japonalandia, un podcast sobre mi vida en Japón, sobre emigrar, empezar desde cero, aprender japonés, trabajar, equivocarme muchísimo y sobrevivir en el intento. Yo soy Gaby, ingeniera mecatrónica, potosina de corazón y actualmente viviendo en Tokio. Y como siempre quiero recordarles que todo lo que cuento aquí es desde mi experiencia personal, no soy asesora educativa ni experta en migración, simplemente quiero compartir las cosas que me hubiera gustado saber antes de venir a Japón. Y bueno, en el episodio pasado hablamos de todo el caos administrativo que ocurre cuando llegas a Japón, la tarjeta de residencia, el seguro médico, la municipalidad, el My Number y todos esos trámites que parecen una misión secundaria interminable. Pero una vez que sobrevives a todo esto, empieza la razón por la que muchos venimos aquí, que es la escuela. Y hoy quiero contarles cómo fue mi experiencia estudiando japonés en Japón, cómo elegí mi escuela, qué tan rápido avanzas realmente, qué me gustó, qué no me gustó, y algunas cosas que nadie me explicó antes de empezar. ¿Cómo elegí mi escuela? Antes de hablar de la escuela en sí, quiero contarles cómo llegué a ella. En mi caso, me vine con una agencia llamada Coco Japan. A mí personalmente me funcionó muy bien y agradezco mucho el apoyo que me dieron durante todo el proceso. Pero recientemente he seguido hablando con otros estudiantes y también he visto muy buenas referencias de Gogo Nihon. De hecho, muchos de los creadores de contenido que están aquí en Japón suelen venir a través de ellos. Pero yo sigo sintiendo que el acompañamiento que recibí fue muy cercano y personalizado. Pero sinceramente creo que ambas opciones pueden funcionar dependiendo de las necesidades de cada persona. Por eso siempre recomiendo comparar opciones y elegir la que mejor se adapte a ustedes. Cuando estaba investigando escuelas realmente estaba entre dos opciones, que era ISI y Akamonkai. Y terminé escogiendo ISI, principalmente por dos razones. La primera era que ofrecían un curso de Business Nihongo y la segunda era que anunciaban apoyo para encontrar trabajo. Además, la verdad es que investigué en YouTube con varias youtubers de Estados Unidos sobre su experiencia que habían tenido tanto en Akamonkai como en ISI y la verdad es que decían que ISI era un poco más ligero, o sea, estudias por tu propia cuenta y en Akamonkai sí son un poco más estrictos. Y siendo realistas, aprender japonés no es solamente un hobby, realmente lo quiero aprender a un nivel de negocios, porque eventualmente quiero trabajar en Japón o en su caso regresar a México y trabajar para una empresa japonesa. Así que pues esas dos cosas pesaron bastante en mi decisión. Y siendo sincera, el primer acercamiento que tuve en ISI estando en Japón fue un poquitín decepcionante. Originalmente la orientación de bienvenida estaba planeada de forma presencial, por eso tuve que comprar un vuelo específico para llegar a tiempo. Según recuerdo, llegué unos días antes porque la orientación era entre semana y yo comenzaba clases el siguiente lunes. Si no mal recuerdo fue un miércoles, un jueves, por ahí. Y empezaba las clases el siguiente lunes. Pero al final la escuela decidió hacerla en línea. Y lamentablemente la tecnología no estuvo de nuestro lado. La conexión fallaba mucho, la pantalla se congelaba bastante, el audio se cortaba, muchos estudiantes estaban confundidos y escribían en el chat mensajes pues de frustración más que nada. Y al final decidieron terminar la sesión antes de tiempo y enviarnos posteriormente un video descargable con toda la información. Y honestamente fue una lástima, porque la orientación es donde normalmente te explican cómo ser un buen ciudadano extranjero en Japón. Te hablan de las reglas sociales, los trámites, la municipalidad, los seguros, la asistencia y además es una oportunidad pues para conocer a los compañeros. Y como gran parte de eso pues no ocurrió, muchos estudiantes batallaron bastante durante las primeras semanas. Y aquí fue donde agradecí muchísimo haber venido con agencia. Porque Coco Japan también organizó una reunión explicando todos esos temas en español y además nos dieron muchos consejos prácticos. Entonces realmente no tuve problemas, pero sí me quedé con la sensación de que la experiencia no fue exactamente como la había imaginado. De igual forma pude ver las nuevas orientaciones que tuvieron estos últimos años y pues han mejorado muchísimo, ya son presenciales, ya vienen más organizados y creo que solo fue esa vez que hubo la falla. Y ahora sí, hablemos de las clases. En mi caso decidí comenzar desde cero
Y sé que eso puede sonar un poco raro porque yo ya había estudiado japonés varios años antes, pero honestamente había olvidado prácticamente todo. Mi vida profesional se desarrollaba completamente en español e inglés, así que el japonés simplemente desapareció de mi día a día. Sí hubo algunas cosas que recordé y eso me ayudó a no estresarme demasiado durante los primeros meses, pero la realidad es que volví a empezar prácticamente desde cero. O sea, si no les miento, yo ya tenía como 3 años sin hablar nada de japonés, ni ver animes, ni tampoco era muy fan de los dramas japoneses, veía más como dramas coreanos. Así que pues sí, realmente no tenía con quién practicar o dónde escuchar japonés. Y aquí viene algo súper importante. Desde el día uno todo es en japonés. Todo. Las explicaciones, las actividades, las preguntas, las instrucciones y la gran mayoría de los profesores no habla otro idioma. Así que sí, al principio es complicado hacerse entender. Recuerdo salir de algunas clases pensando no entendí absolutamente nada de lo que acaba de pasar. Pero poco a poco el cerebro empieza a adaptarse. Y por lo mismo, algo que me sorprendió muchísimo fue la velocidad de aprendizaje. Lo que a mí me tomó aproximadamente un año estudiar en México, aquí lo vimos en 3 meses. 3 meses. Entonces sí fue una locura al principio. Y tuve compañeros que realmente llegaron sin saber absolutamente nada, ni hiragana ni katakana. Entonces batallaron muchísimo. Por eso creo que actualmente muchas escuelas ya no solamente piden demostrar las famosas 150 horas de estudio, sino pues ahora que agregaron el nuevo requisito que es pasar el examen oficial, que es el JLPT. Y ya que estamos hablando de las clases, también quiero contarles qué materiales utilizábamos, porque es una pregunta que me hacen bastante seguido. Durante los primeros niveles usamos el famoso Mina no Nihongo, el 1 y el 2, y siento que este libro divide un poco a las personas. Hay quienes lo aman y hay quienes lo odian. No existe como un punto medio de, puede estar bien, puede estar mal. Pero sí, o sea, conozco mucha gente que lo quiere y quiero otra gente que no le gusta nada el Mina no Nihongo. Pero personalmente a mí me gustó mucho su estructura. La verdad es que es muy clara. Cada lección sigue una secuencia lógica y hace que estudiar por tu cuenta sea relativamente sencillo. Además tiene una ventaja enorme que hay muchísimo material gratuito en internet, hay videos de YouTube, ejercicios, hay estas flashcards, explicaciones gramaticales, prácticamente hay de todo. Y de hecho yo aprovechaba mucho eso. Recuerdo que mientras iba de camino de mi casa a la escuela, escuchaba videos con el vocabulario de cada lección. Y así era como practicaba el vocabulario y me lo aprendía para los primeros niveles. Además, el mismo libro tiene tanto Fukushu como Renshu. Entonces empiezas con el Fukushu, aprendes un poquito de gramática, haces ejercicios, haces el Renshu y tienen este pequeño quiz. En cada lección o cada tantas lecciones hay un quiz para pues checar tus conocimientos. Lo cual a mí me agrada mucho. Después de terminar tanto el Mina no Nihongo 1 y 2, nos cambiamos a una serie que se llama Dekiru Nihongo. Y aquí sí tengo que ser súper sincera. Y la verdad es que no me gustó. No porque el contenido sea malo, sino porque siento que la organización era bastante confusa. O sea, venía del Mina no Nihongo que estaba muy estructurada. O sea, tienes el libro de ejercicios, el Mina, el que te traduce el vocabulario ahí en español, en inglés, en todos los idiomas. Y llegar al de Kiru, donde pues ya todo es en japonés, sin furigana. Y además el libro de texto y el libro de ejercicios no seguían exactamente el mismo orden. Entonces de repente estabas trabajando algo en una página y luego te mandaban a otra sección completamente diferente. Ibas y regresabas. Y sinceramente me costaba mucho estudiar por mi cuenta, obviamente en mi casa, porque nunca sabía exactamente qué tema seguía. Además encontré muchísimo menos material de apoyo en internet. De hecho no encontré material de apoyo más que ChatGPT. Era todo preguntarle a ChatGPT porque realmente no había material extra. Y pues eso hizo la diferencia, ¿no?
En cuanto a los kanjis, al principio utilizamos materiales propios de ISI, pero cuando llegas a niveles equivalentes a N3 o N2, comienzas a utilizar la serie de Nihongo Masta. Y bueno, pasando a otro tema, les voy a contar cómo era un día normal en mi vida como estudiante. Porque honestamente había un enemigo que nadie me había mencionado, que son los elevadores. Mi campus tenía 14 pisos. En el 14º piso había una biblioteca, entonces, pero creo que también había salones. No conocía a nadie que llevara clases en el 14, pero creo que sí había como 2 o 3 salones que se ocupaban. Y bueno, para estos 14 pisos había solamente 3 elevadores. Y éramos miles de personas, o sea, solamente 3 elevadores para miles de personas. Mi salón, al inicio, cuando comencé el curso, era en el piso 12. Entonces ya se imaginarán. Al principio llegué a tardar más de media hora solamente en esperar el elevador. Y sí, al principio pensaba, bueno, subo las escaleras. Pero siendo sincera, esas escaleras estaban súper inclinadas. Y pues además, traten de intentar hacer eso todos los días. Y además en verano, con el calor que hace y la humedad, todo sudado, pues ya no es tan divertido. En mi primer curso, mi horario originalmente comenzaba a la 1:15 de la tarde, pero yo trataba de llegar a las 12 más o menos, no porque fuera muy aplicada, sino porque quería evitar las filas eternas para los elevadores. Teníamos también descanso de 10 minutos entre clases y salíamos a las 4:25 de la tarde. Y honestamente ese horario me encantaba porque evitaba la hora pico. La rush hour, que le llaman aquí, empieza alrededor de las 5, que es cuando todas las personas salen del trabajo. Así que saliendo a las 4:25 podía regresar relativamente tranquila. Pero después la escuela modificó los horarios, debido precisamente a las quejas que hubo por los elevadores. Y entonces empecé a entrar a la 1:45 y salir a las 4:55. Y ahí sí comenzó mi verdadero entrenamiento de supervivencia, porque ya me tocaba la hora pico. Y si han vivido la hora pico en Tokio, saben exactamente de lo que estoy hablando. Ahora en cuanto a los exámenes. Los exámenes eran bastante frecuentes. Normalmente se dividían en kanji, gramática, lectura, vocabulario, comprensión auditiva y escritura. Algo parecido a la estructura del JLPT, pero con la diferencia de que aquí también evaluaban cómo hablabas y cómo escribías. Dependiendo del curso, podíamos tener 1 o 2 exámenes por semana. Y al finalizar cada nivel, también realizábamos exámenes finales acumulativos, que normalmente eran las últimas 2 semanas antes de terminar el curso, todos los días eran de exámenes. Y hablando de estudiar, las tareas también cambian muchísimo dependiendo del nivel. Al principio sí son bastantes. Tienes que hacer todos los Renshu, todos los Fukushu, y además son muy repetitivas. Es mucho de escribir, mucho de copiar, mucho de repetir estructuras. Y sé que para algunas personas esto puede parecer un poco tedioso, sobre todo para personas que ya somos mayores de 30 años, o sea que tenemos mucho tiempo sin ir como a la escuela, pero también entendí que esa repetición forma parte pues de la forma en la que tradicionalmente los japoneses aprenden su propio idioma. La idea es que ciertas estructuras se vuelven automáticas. Ya en niveles intermedios, pues la cantidad de tareas disminuye bastante, se vuelve un poco más compleja, hay más investigación, más producción escrita, más preparación para exposiciones y menos cantidad, pero más trabajo mental. Y les quiero platicar algo. ¿Cómo fue mi primer examen oral? El tema era Watashi no Machi. Creo que en casi todas las escuelas es el primer tema para todos. ¿Cómo es tu ciudad? ¿De dónde vienes? Y siendo completamente sincera, no preparé absolutamente nada. Así, nada. De hecho, ni recordaba que ese día era el día del examen.
Porque siendo sincera, al principio no tomaba mucho en cuenta las fechas de los exámenes. Así que llegué al salón y cuando me di cuenta, pues ya era demasiado tarde. Recuerdo que terminé leyendo prácticamente todo, porque claramente no había practicado, pero para mi sorpresa no me fue tan mal y creo que esa fue una de las primeras veces que entendí que muchas veces somos más capaces de lo que creemos. Y además pues me ayudó para realmente ver pues qué nivel traía o lo que había avanzado en los primeros 3 meses. Bueno, siendo sincera, los primeros 6 meses fueron increíbles. Sentí que avanzaba muchísimo, cada semana podía entender algo nuevo, leer algo nuevo, hablar un poquito más y esa sensación que es muy emocionante, pero después llegó algo que creo que ocurre en cualquier idioma, el famoso estancamiento. Y la verdad es algo que ya me había pasado en el inglés, me pasó en el francés y ahora también en el japonés. Porque creo que llegamos a un punto donde entiendes entre el 60, el 70, el 80% de la conversación, ya teniendo obviamente el contexto, pero hablar sigue siendo muy difícil. Y con el japonés todavía más, porque no solamente aprendes otro idioma, tienes que aprender otra forma de pensar. Siempre les digo a las personas que quieren aprender japonés que no basta solo en pensar en japonés, también hay que aprender a pensar como los japoneses, y eso toma tiempo. A diferencia de, por ejemplo, el inglés, siento que ahora mi cerebro puede cambiar y pensar en inglés, pero realmente la cultura de los estadounidenses o inclusive de los británicos o irlandeses, que fue donde yo aprendí el inglés, eh, no es muy diferente al de Latinoamérica o al mexicano. Pero realmente cómo piensan los japoneses sí cambia bastante. Pero eso es lo bonito del idioma y la verdad es que Japón tiene una cultura súper, súper interesante. Y bueno, hablando de aprender japonés, quiero decirles algo que me tranquilizó mucho con el tiempo. Y es que los errores nunca desaparecen. Nunca. De hecho, a veces siento que cometía más errores cuando estaba en nivel intermedio que cuando era principiante. Porque al principio sabes muy poco vocabulario, entonces tienes pocas oportunidades de equivocarte. Pero cuando empiezas a aprender cientos y cientos de palabras nuevas, ahí es donde comienzan los problemas. Hay muchísimas palabras que suenan extremadamente parecidas. A veces solo cambia una sola letra y de repente lo que dijiste significa algo completamente diferente. Entonces terminas confundiendo palabras, pronunciaciones, expresiones y creando situaciones bastante graciosas. Ejemplo, ahora que comencé mi trabajo en el Arubaito y cuando tuve mi entrevista con el Tencho, que es el gerente de la tienda, o el dueño, él me preguntaba qué hacía mi esposo, ¿no? A qué se dedicaba mi esposo. Yo le decía que mi esposo es investigador, que es Kenkyusha en japonés. Pero justamente me equivoqué y dije Kyukyusha. Kyukyusha es ambulancia y Kenkyusha es investigador. Entonces realmente cuando comencé a trabajar me disculpé, le dije que me había equivocado, que había pronunciado mal y que realmente es un Kenkyusha y no una Kyukyusha, porque él pensaba que mi esposo era como un médico o algo así. Y le dije, no, perdón, me equivoqué, la verdad lo pronuncié mal. Y la verdad es que en el momento sí me di cuenta que lo pronuncié mal, pero pues la entrevista fue bastante rápido, entonces seguía preguntando más, que ya no tuve como este tiempo de pensar y de disculparme en el momento. Pero creo que eso es algo normal cuando aprendes cualquier idioma. Entre más vocabulario tienes, más oportunidades tienes de equivocarte y también más oportunidades tienes de aprender. Y quiero decirles que en general mi experiencia con los profesores fue muy buena. Todas mis maestras fueron extremadamente amables, de verdad las quiero muchísimo a todas. Fueron muy pacientes, bastante preparadas y sinceramente les tengo mucho, mucho cariño. Aunque también escuché historias de compañeros que tuvieron experiencias diferentes, pero al menos en mi caso no tengo ninguna queja.
Y bueno, ahora hablemos del famoso Business Nihongo. Y aquí tengo sentimientos encontrados, porque realmente fue una de las razones principales por las cuales elegí ISI, pero honestamente sentí que fue menos de lo que esperaba. Hubo materiales muy buenos, obviamente, pero gran parte de lo que sé sobre cultura laboral japonesa, realmente yo ya lo había aprendido cuando trabajé con japoneses, no tanto en la escuela. Y les menciono esto porque es algo que no les quedaba tan claro a mis compañeros de clase, y los entendía porque obviamente ellos nunca habían trabajado con japoneses, pero creo que las maestras no sabían cómo explicarte por qué se debería de manejar algunas situaciones de tal forma, ¿no? Aquí sí son bastante estrictos en cuanto a la imagen, en cuanto al lenguaje que utilizas, ya sea con tu senpai, con tu jefe, con el gerente, con el presidente de la empresa. Entonces creo que para el pensamiento occidental sí es un poco difícil tratar de entender esto. Y siento que realmente en la escuela no tuvimos tanto apoyo en ese sentido. Y hablando de la escuela, también hay algo que pocas personas mencionan, y es que estudiar en una escuela internacional puede ser muy complicado. No solamente existe la barrera del idioma, también existe la barrera cultural. Uno de los mayores choques culturales que experimentamos en el salón no fue necesariamente con personas japonesas, fue entre nosotros los estudiantes extranjeros. Recuerdo que hubo algunas diferencias culturales importantes con compañeros provenientes de Nepal, simplemente porque ciertas costumbres eran muy distintas a la que muchos de nosotros conocíamos. Y eso generaba situaciones curiosas de vez en cuando. Con estudiantes chinos, birmanos, europeos, latinoamericanos, realmente no sentí tanto conflicto cultural. Pero algo que al menos a mí me tocó es que muchos estudiantes asiáticos no hablaban inglés, ni siquiera a nivel básico. Solamente hablaban su lengua materna, ya sea el chino, el birmano, el nepalés. Entonces al principio era complicado comunicarnos. Y a veces sí se notaba cierta separación entre los estudiantes occidentales y los orientales. No porque hubiera problemas, simplemente porque no existía un idioma común para conversar. Pero poco a poco, conforme avanzas en los niveles, ocurre algo súper bonito. Y es que todos empiezan a comunicar en japonés. Entonces ya realmente no importa si vienes de México, de Vietnam, de China, de Nepal, de Tailandia, de Birmania, de donde sea, porque realmente, finalmente lo que nos une pues es el japonés y llegamos a entendernos. Y siendo sincera, es que me quedé muy sorprendida con la cultura nepalés. Realmente me gustó mucho, y no solo con eso, sino tuve la oportunidad también de platicar con personas de Vietnam y personas de Birmania, que es Myanmar. Y realmente quedé súper asombrada con su cultura. Y me abrió la mente muchísimo, igual con las personas chinas que conocí, todas fueron súper geniales. eh, Era mucho de irnos a restaurantes de cada uno de los países y probar cosas nuevas. O sea, obviamente nos gustaba también probar cosas japonesas, pero que una persona del país te explique su comida, o inclusive te lleve algo de comer a la escuela para que tú puedas probar un poquito de su cultura, es algo súper, súper bonito. Y es lo bueno de estudiar en una escuela internacional. Ok, y pasando a otro tema. ¿Por qué me gradué al año de estudios? Originalmente yo planeaba quedarme 2 años, pero terminé graduándome después de solo uno. Y la razón principal fue que sentía que estaba avanzando más estudiando por mi cuenta, que llegó un punto donde sentí que iba a la escuela principalmente para pasar lista.
Entonces realmente mi visa ya no dependía de la escuela. Como hice el cambio de visa dependiente, la escuela siempre me quedó súper lejos. Tomé esa decisión pues de solamente ir un año, pero aún así tengo que decir que en general mi experiencia fue muy positiva y conocí a personas maravillosas. Ahora, antes de graduarme tuve la oportunidad de visitar otros campus de ISI, como Harajuku y Takada. Y sinceramente el ambiente era muy diferente al de Shinjuku. Incluso las instalaciones me parecieron más académicas. El de Shinjuku siempre decíamos que parecía un edificio donde trabajan los salaryman. Sí, realmente no parecía mucho una escuela de idiomas. Pero sobre todo la de Takada me sorprendió mucho. Es una escuela súper bonita y sus instalaciones son muy buenas. Y aquí también quiero mencionar algo que me comentó un estudiante mexicano que conocí, que estudia en Nakamonkai. Y según su experiencia, ahí eran mucho más estrictos. Veían muchísimo más kanjis diariamente, casi el doble que de los que yo veía. También se fijaban muchísimo en la escritura y en la gramática, o sea, hacían demasiado énfasis en cómo escribías. En ISI no tanto, porque realmente, es que siendo sinceros, ya casi nadie escribe en japonés. Inclusive a los chinos les pasa lo mismo, ya casi nadie escribe los kanji, porque ya todo es tecnología, o sea, ya todos los correos, inclusive los chats, todo es digital, entonces mucha gente ya no lo escribe tanto y por eso es que en ISI no hacían tanto énfasis como en la forma en la que escribes, que sigas el orden y todo eso, obviamente te lo enseñan, eh, pero lo que más se enfocaban era que lo entendieras. Y en Akamunkai ahí todavía siguen haciendo mucho énfasis en la escritura. Así que realmente depende de lo que cada estudiante esté buscando. Ahora, quiero hablarles de una de mis partes favoritas y son las actividades extracurriculares, porque simplemente fueron increíbles. Yo creo que mi evento favorito fue un Matsuri organizado por la escuela. Podías probar muchísimas actividades japonesas gratuitas, vestirte con ropa tradicional, subir a un jinrikisha, que son estos carruajes jalados por personas. Podías hacer manualidades, hacer de estos pines que pones en tu mochila. También participar en diferentes juegos, hacer los bailes tradicionales, el odori, y muchas otras cosas. También hubo eventos de sumo, no en ese mismo Matsuri, pero en otros eventos mismos de ISI hubo eventos de sumo, eventos de caligrafía japonesa, la elaboración de wasashi, que es este dulce que se acompaña con el matcha. También pude ir al centro de prevención de desastres, fue una actividad súper padre y pues tuve muchas experiencias que realmente disfruté. Ahora, voy a hablar un poco de los costos y de lo que gastaba. Yo creo que el primero les quiero comentar sobre el transporte. Yo pagaba aproximadamente 10,000 yenes al mes utilizando el pase mensual. Este es un pase mensual, no es de estudiante, es un pase mensual que cualquier persona puede utilizar. Normalmente los utilizan las personas que trabajan, pero tú como estudiante también, o sea, no tienes ninguna restricción en comprarlo. Y eso te permite viajar entre tu casa y pues la escuela. Tú puedes poner cualquiera, aquí depende obviamente. Como les comento, creo que mi casa estaba un poquito lejos. Que normalmente en tren hacía 22 minutos. Desde la estación que está por cerca de mi casa hasta la estación de Shinjuku eran 22 minutos. Que no es tan lejos, porque era un tren rápido. Es un tren rápido, porque hay diferentes tipos de tren. Está el que se para en cada estación, el tren rápido, bueno, que le llaman el local, el que se para en cada estación le llaman local, el tren rápido y el Special Rapid, que es el súper rápido. Entonces, yo podía tomar el Special Rapid y luego cambiar a un rápido o simplemente irme en un rápido. Pero el rápido normal tardaba 22 minutos, el Special Rapid pues obviamente tardaba menos. Y con este pase que compras, te puedes bajar entre cualquier estación, ya sea de la estación que está en tu casa a la estación que está en tu escuela. Entre esas
hay pues más estaciones y es el Norihodai que le llaman, que te puedes bajar las veces que tú quieras mientras estén dentro de esas 2 estaciones. Subir, bajar por durante un mes o 3 meses, creo. Yo siempre la compraba de un mes, pero creo que hay de 3 meses. Y ahora respecto a la comida. Esto depende muchísimo de cada persona. Yo conocí estudiantes que sobrevivían hasta con menos de 1000 yenes, que son aproximadamente 100 pesos. Pero conocí otros que podían gastar 5000, 10,000 yenes diarios comiendo afuera. O sea, aquí sí depende muchísimo de qué tipo de presupuesto tengas o qué te guste comer. En mi caso, no les puedo decir más o menos porque realmente yo compro para dos, o sea, para mi esposo y para mí. Y la verdad es que no nos restringimos mucho, o sea, compro muchas cosas de comida mexicana que son un poco más caros. Entonces compro quesos, que también es un poco más caro. Entonces, pues sí, no podría decirles un presupuesto normal, pero pues hay manos, les da. Yo digo que con 2000 yenes al día la hacen bastante bien. Ahora también, en cuanto al hospedaje, en el podcast anterior les había platicado, pero sí, también depende. O sea, tengo amigos que a veces que pagan hasta 40,000 yenes al mes. Y tengo amigos que pagan 250,000 yenes al mes. Entonces, hay de todos los presupuestos. Y para, pues sí, para el budget que traigas. Y ya aquí es como decisión de cada uno, que es dónde quiere vivir, cómo quiere vivir y qué tanto quiere ahorrar. Y ahora, en cuanto a los amigos, la mayoría de mis amistades surgieron simplemente dentro de la escuela, compartiendo los descansos, los exámenes, las tareas y sobreviviendo juntos al japonés. Entonces realmente tuve muchísimos muy buenos amigos. De hecho, aunque yo ya no estoy en la escuela, nos seguimos viendo. Los quiero mucho a todos. Todos son súper geniales. Y pues sí, realmente creo que hice muchos amigos. Amigos japoneses casi no he hecho. Ahora en el Baito, que luego les voy a subir un podcast hablando de mi Baito o mi trabajo de medio tiempo. Ahí es donde estoy haciendo amigos japoneses. Pero siento que he conocido gente súper linda. No me quejo, no me puedo quejar de Japón. Obviamente hay de todo, pero pues he tenido mucha suerte. Y hablando de que hay diferentes tipos de personas, siendo completamente sincera, la parte más difícil no fueron las clases, fue el cansancio. Em, yo venía de una vida muy diferente, o sea, trabajaba en una oficina, me movía en coche y de repente estaba en Tokio caminando varios kilómetros al día. O sea, no les miento, diariamente caminaba entre 6 a 9 kilómetros diarios. Entonces, de no caminar mucho o de correr por gusto a tener que caminarlos a fuerzas y tomando trenes y cargando mochila y haciendo compras y estudiando y tratando de adaptarme a una cultura completamente nueva. Al principio todavía tenía energía para todo. O sea, iba a la escuela, después regresaba, iba al mandado, corría, cocinaba, eh, estudiaba, dormía, en la mañana me bañaba, a veces hacía un poquito de ejercicio, hacía la comida, las tareas y pues obviamente me volví a ir a la escuela y así era una repetición, ¿no? Pero después de varios meses el cansancio comenzó a acumularse y realmente es que estás cansada y te empiezas a preguntar cosas como de, ¿realmente algún día podré hablar japonés con fluidez? Y ya no es tanto del cansado, sino que te empieza a cuestionar, pues sí, tu decisión, ¿no? Y aquí quiero agradecer muchísimo a mi esposo y a mis amigos porque estuvieron ahí durante esos momentos. Y algo que siempre recomiendo a quienes quieren venir a estudiar japonés es construir una red de apoyo. No solamente a los que quieren venir a estudiar japonés, sino a cualquier persona que quiera venir a Japón, ya sea estudiar, a trabajar, a lo que sea, va a casarse con un japonés, casarse con una japonesa. Siempre traten de construir una red de apoyo, especialmente en Tokio,
porque siento que Tokio puede ser una ciudad muy solitaria. No porque las personas sean malas, sino porque todos están ocupados, todos están cansados y todos tienen algo que hacer. Y por eso tener personas con quienes hablar puede ser una diferencia enorme. ¿Y a qué voy? Estamos acostumbrados mucho a esta calidez latinoamericana de, oh, llega una persona nueva y llegan tus vecinos y te preguntan, ¿de dónde eres? Te invitamos una carnita asada o mira, hice mucho de comer, te invitamos esto o así, ¿no? Te empiezan a hacer, son muy curiosos, podríamos decir que somos muy curiosos, ¿no? Aunque no hablemos el idioma, ahí tratamos como de, no hablamos y tratar como de entender o el teléfono así. La verdad es que aquí, al menos en Tokio, no me ha pasado y los entiendo completamente, o sea, la vida está muy difícil, o sea, hay que trabajar muchísimo y pues ellos están cansados, no tienen mucho tiempo, obviamente tienen su familia, entonces pues sí, no hay tiempo y pues es muy difícil hacer amigos. Y sobre todo cuando llevas a tener como este tipo de crisis o este tipo de pensamientos de, ay, no lo voy a lograr, me está yendo súper mal, bla, 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 no sé por qué hice esto, bla, bla, bla. Entonces, tener un amigo, tener a alguien cerca que te pueda entender, que te pueda hablar en el momento, pues siempre es bueno. Uh-huh. Y pasando a otro tema completamente diferente, antes de terminar, quiero darles un consejo extremadamente importante, que es cuiden su asistencia. Pero en serio, cuídenla mucho. La mayoría de las escuelas exigen mantener porcentajes altos de asistencia, idealmente encima del 90%. Y recuerden que muchas veces las ausencias por enfermedad siguen contando como faltas. No siempre pueden justificarse, así que es importante administrar bien esos días, porque una mala asistencia puede traer problemas cuando llegue el momento de renovar la visa. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Y bueno, para no hacer más largo este podcast, si tuviera que resumir mi experiencia estudiando japonés en Japón en una sola frase, diría que fue mucho más difícil de lo que imaginaba, pero también mucho más enriquecedora. ¿Estoy aprendiendo japonés? Sí, pero también aprendí paciencia, aprendí disciplina, adaptación y a confiar un poco más en mí misma. Y creo que se vale tanto como cualquier examen. Y bueno, en el próximo episodio quiero contarles sobre otra parte muy importante de mi vida en Japón, que es mi primer baito o el trabajo de medio tiempo, cómo lo encontré, qué nivel de japonés necesitaba, cuáles fueron mis errores y qué cosas aprendí trabajando aquí. Así que muchísimas gracias por acompañarme una vez más en Japonalandia y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Matane!